Segundo capítulo de inteligencia emocional. ¿Para qué nos sirve la inteligencia emocional? Eso de manejar las emociones y entenderlas, ¿a qué nivel puede llegar realmente a impactarnos? Hoy, en este segundo capítulo, tenemos una mujer psicóloga de la Luis Amigo, de una universidad aquí en la ciudad de Medellín, y vamos a tocar un tema increíblemente interesante, los jóvenes y la inteligencia emocional. ¿Qué está pasando particularmente en este momento de cuarentena, de situación difícil, sin colegios, sin universidades, sin amigos, sin rumba, sin farra, a los jóvenes que han atravesado estos días? Y tenemos una invitada especial, Catalina Muñoz. Bienvenida a Engomados y gracias por estar con nosotros. Hola Marcel, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Quiero agradecerte la invitación a este espacio. Me pareció muy chévere poder hablar de este tema, como lo nombrabas, pues es algo que hemos estado vivenciando en este tiempo y en esta situación de pandemia. Y bueno, chévere como desarrollar este tema, aunque ya estamos como, según se dice, finalizando, pero igual es importante como tener algunas herramientas que nos permitan darle manejo a la situación. Así es, más allá de que, digamos, por situaciones, yo creo que precisamente por la situación emocional y de salud pública, mental que están viviendo la gente, pues se va a abrir, pero no significa que los cuidados haya que bajarlos ni bajar la guardia. Así que, Catalina, gracias a ti por estar y vamos a entrar a la primera pregunta. Tú que tienes una experiencia trabajando con población juvenil, tú que estás cercano a esas emociones en un grupo de gente que, digamos, de alguna manera no están todavía sólidos en el asunto emocional. ¿Cómo consideras tú, Catalina, como psicóloga, como persona que trabaja con ellos día a día, que esta cuarentena, Catalina, que esta situación que hemos atravesado y que seguiremos atravesando, ha influenciado de alguna manera a los jóvenes, particularmente de Medellín y de Colombia? Bueno, yo quiero nombrar inicialmente que mi experiencia laboral con los jóvenes y adolescentes radica en la Escuela de Trabajo San José. Quiero nombrarlo porque esta institución trabaja con el proceso de resocialización con los adolescentes y jóvenes. Para comprender un poco como la magnitud de pronto de lo que ha sido trabajar esta situación o esta contingencia con estos muchachos. Ha sido un poco complejo, ha sido difícil porque hablar de inteligencia emocional, en lo personal, yo en ocasiones considero que es como una utopía, entendiendo la palabra utopía como un ideal, ¿cierto? Estos muchachos pues ingresan a la institución con muchas dificultades comportamentales, de familia, con muchas dificultades personales. Entendemos que, por ejemplo, la adolescencia como tal es un proceso de la vida un poco difícil de llevar. Nos vemos enfrentados a unas crisis, a un proceso de cambio y de transformación que requiere de acompañamiento y a veces hasta de un poco de conciencia porque son cosas que surgen y que no tenemos como las herramientas para enfrentarlo. Entonces, esta época con los muchachos ha sido muy difícil. El encierro, como tú lo nombrabas al inicio, el no poder estar con los amigos, el no tener la facilidad de poder estar, no sé, en las reuniones en las que los adolescentes o jóvenes suelen estar, las rumbas, algunos parches entre amigos, ha sido muy difícil. He identificado que se ha detonado muchos síntomas de estrés, de ansiedad, de depresión, que han afectado también mucho la dinámica familiar. Se ha identificado también que los casos de violencia intrafamiliar se han disparado un poco, también a raíz del estrés que genera el encierro, no solamente para los adolescentes y jóvenes, que finalmente pues es como lo que yo me voy a enfocar en este momento, también para muchas personas, para los adultos y para la familia como tal. Entonces, bueno, el tema de la pandemia para estos chicos y estos jóvenes ha sido complejo y ha sido un asunto de acompañamiento, de escucha, de estarlos orientando, de estarles brindando herramientas y también de educarlos un poco para que entiendan un poco qué es lo que está pasando en este momento, por qué estamos en las casas, qué pasa a nivel mundial, de por qué nos obligaron como a crear nuevos hábitos, estas rutinas.
Y bueno, ha sido como ese proceso con estos chicos. Muy bien, Cata. Catalina, indudablemente tú estás con una población, digamos, particular y muy específica, con chicos indudablemente que ya están en una situación concreta y que necesitan o que pidieron o que necesitan una intervención, ¿correcto? Pero digamos Ujú. que el asunto que hoy nos atañe y es, lo llamamos inteligencia emocional, yo lo explicaba en el número 1 de esta serie, más allá porque pues, nombrar un programa, vamos a hablar de depresión, entonces otra vez nos van a hablar de esa vaina. Vamos a hablar de ansiedad, no, qué pereza, ya tengo suficiente con lo que estoy padeciendo. Y es un llamado positivo, ¿cierto? Vamos a activar esas herramientas que podamos tener al alcance. Exactamente esa es la pregunta, Catarina Muñoz. Como psicóloga, como persona que está vinculada a estos procesos tan difíciles con población, como tú bien lo mencionas, en una adolescencia en donde están tan vulnerables no solamente a la pandemia, sino a la moda, al celular, al interés de que otros me acepten, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú le dices a ellos, estas son las herramientas que hoy hay, amigo o amiga, chico o chica de 18, 19, 20, 21 años, incluso menos, porque ahorita los jóvenes van más rápido de lo que íbamos nosotros, mi estimada Catalina? eh, ¿Qué herramientas tú dices, vea, esto es lo que hay, enfóquese en esto? Y no llamarlo inteligencia emocional, porque indudablemente eso es un concepto muy amplio, pero llamémoslo herramientas positivas para ir adelante y superar estos momentos tormentosos. Yo quiero hacer énfasis en algo, Marcel, y ya tú lo nombrabas. Ser adolescente es muy difícil, porque como lo decía ahorita, es enfrentarnos a una serie de cambios que a veces no estamos como preparados para ello. Entonces, primero yo pienso que lo más importante para las familias, papás, mamás y demás personas que tengan un adolescente en su casa y que nos estén viendo y escuchando, siento que es muy importante el acompañamiento. No un acompañamiento hostigante, ni un acompañamiento invasivo, porque un adolescente requiere su espacio, requiere de alguna manera también experimentar sus cosas. El adolescente está en época de identificación y generalmente está vinculado a espacios buscando una aceptación. A veces el adolescente está más buscando la aceptación y la aprobación afuera, con sus pares sociales, con su grupo de amigos, que propiamente en su casa, ¿cierto? Entonces, como primera herramienta, lo más fundamental es el acompañamiento. Eso es vital. ¿Acompañamiento en qué sentido? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Preguntarle cómo le fue en el colegio, preguntarle quién es su grupo de amigos, para dónde vas, a qué horas vas a llegar, cuéntame cómo vas a estar. Importante que una persona que tenga a cargo un adolescente sepa este tipo de información, ¿cierto? A veces, bueno, durante esta pandemia hemos identificado que las mismas crisis de un adolescente, sumado como a la situación que ha generado esta contingencia, perdón, pues ha generado muchas dificultades en lo familiar. Si realmente vemos que esta dificultad está trascendiendo la dinámica familiar, pidamos ayuda con un profesional, ayuda idónea, ¿cierto? No es que vamos a llamar a la amiga o a la vecina, ve, es que yo no me aguanto a fulanito, yo no me lo soporto. No, porque es que esta persona lo que va a hacer es de alguna manera reforzar un poco como eso que ya uno sabe, ¿cierto? Pidamos ayuda. Cuando hablo de ayuda idónea, un psicólogo, un terapeuta, una persona que sepa de herramientas que faciliten y favorezcan la dinámica a nivel familiar, ¿cierto? Algo personal. Bueno, ya tú nombrabas que en el primer capítulo hablaron de lo que es inteligencia emocional, ¿cierto? Siento que también a nivel personal la inteligencia emocional se puede construir a partir del reconocimiento propio de las emociones. Para los adolescentes esto también puede ser una herramienta fundamental y básica, y para la familia también. Es válido todas las emociones, ¿cierto? Porque nos han enseñado de que usted no puede estar enojado, o es que usted porque está llorando, o usted porque está triste. No, es válido todas las emociones. Lo que tenemos que aprender a llevar a cabo es cómo estoy tramitando esas emociones. Yo me puedo enojar, es válido estar enojado, pero yo cómo me estoy enojando, cómo estoy demostrando ese enojo. Puedo llorar, puedo estar triste. Entonces, identifico la emoción
identifico qué desencadenó o qué detonó esa emoción en mí y a la misma vez identificar si es posible, por ejemplo, en qué parte del cuerpo estoy sintiendo esa emoción. A mí me ha parecido eso súper importante. A veces uno está enojado y se activa, por ejemplo, el pecho, se me acelera el corazón, o tengo mucha felicidad y lo siento en el estómago, o tengo rabia, no sé, y las manos me sudan o me tiemblan. En la medida en que yo identifico ese tipo de cosas en mi cuerpo, puedo darle mayor control. Recordemos que la inteligencia emocional es la manera en cómo yo puedo modificar y controlar mis emociones, porque eso facilita que tengamos una interacción adecuada con el otro. Bueno, ¿qué otra herramienta considero muy importante para tener como un poco de control en cuanto a inteligencia emocional con estos adolescentes y jóvenes? Tipsitos para los padres que nos estén viendo. Importante que estos muchachos cumplan o tengan alguna actividad extracurricular, ¿cierto? En la casa ahora con el tema de la pandemia, encerrados, sin hacer nada, eso ha generado estrés, mucho estrés. Entonces, bueno, en la casa es importante que ellos también cumplan como con ciertas actividades o tengan ciertas responsabilidades, desde el, no sé, el quehacer doméstico de una casa, bueno, las actividades del colegio, que los muchachos puedan tener actividades en las que puedan ocupar su tiempo libre para que puedan de alguna manera ir dándole un poco de manejo a estas emociones que se han presentado con esta situación. Hábitos de vida saludable, muy importante. Practicar deporte o ser parte de alguna actividad, no sé, artística, de baile, alguna actividad extracurricular, como lo nombraba ahorita, permite canalizar emociones. Una persona que esté vinculada a este tipo de actividades va a lograr, por ejemplo, descargar un enojo o un sentimiento de frustración o de culpa, no sé, en ciertas actividades y va a lograr de alguna manera entender que van a haber actividades que le permitan a él desfogarse un poco como de ciertas emociones. Cata, Eh, permíteme, te interrumpo ahí con una pregunta que tengo muy interesante. Yo creo que fuiste muy clara en, digamos, definir o explicarnos lo que significa inteligencia emocional. Estábamos muy acostumbrados y creo que eso persiste aún, Catalina, a pesar de toda la información que hay, todos los medios de comunicación, que existe una sola manera de inteligencia, pero nunca nos enseñaron a tramitar nuestras emociones y más ahora con la situación, con todo el impacto. En el primer programa lo que tuvimos un poco fue un tema de creencias, cómo las creencias de esto es así, sí o sí, se modificó y eso nos generó un caos y ese caos ahora hay que revolverlo o volverlo a construir o volverlo a poner en un sitio para generar un hábito más saludable desde la emoción. Ahora bien, cuando estamos enfrente o cuando estamos en relación con adolescentes en nuestras casas, en nuestros sobrinos, etcétera, todo lo que tenga que ver con el mundo adolescente, el asunto se complica porque la comunicación no es fácil, porque indudablemente ellos están queriendo estar más afuera que adentro, quieren romper todos los paradigmas de lo que los padres han sido, ¿cierto? Entonces empieza una disputa, entre comillas, con la figura de autoridad que hay en su entorno, esa rebeldía que se impone y que eso lleva de alguna manera, como tú lo decías, a un proceso de intimidad, de respetar su espacio, pero a la vez de experimentación. ¿Qué pasa, Catalina Muñoz, psicóloga de la Universidad Luis Amigo, correcto? ¿Qué pasa sí. cuando esa experimentación lleva a los jóvenes más afuera que adentro? ¿Qué pasa cuando esa experimentación se pierde el control? ¿Qué pasa cuando estamos hablando de pronto drogas, de pronto alcohol, de pronto malas amistades, de pronto hace esto, hace lo otro para aparentar y para entrar en ese contexto de amigos y eso se desborda, que digamos es un poco el contexto en el que tú normalmente trabajas con ya con jóvenes que han tenido que tener esa ayuda mucho más concreta? ¿Cuáles son los caminos, tanto para padres como para jóvenes, adolescentes, para encontrar esos puntos de encuentro? Porque te digo, yo tengo un hijo adolescente de 21 años y la comunicación no ha sido fácil, ¿cierto? Claro, porque su mundo cambió completamente y al cambiar su mundo, pues si no, si me ha costado a mí entender exactamente hacia dónde vamos y qué está sucediendo. No hablo del virus, no estoy hablando del tema económico, estoy hablando de todas las sensaciones inmensas que hemos atravesado. Entonces los jóvenes, al estar tan vulnerables,
son los primeros que manifiestan esas emociones complicadas o esa sensación de me quiero escapar con algo. Algo así lo que trato que me expliques, Catalina. Bueno, tocas un punto muy importante, Marcel, y es que los jóvenes en esta época, bueno, en esta etapa de la vida, están buscando una identificación, ¿cierto? Y es verdad, o sea, retrocedamos un poco en el tiempo y cuando, por ejemplo, yo fui adolescente, yo decía, yo no quiero repetir los mismos, no sé, paradigmas o prototipos de mi familia, quiero hacer otras cosas, ¿cierto? Siento que lo vital realmente en esta etapa de la adolescencia, como lo nombraba ahorita hace rato, es el acompañamiento. Porque un factor predeterminante que yo he encontrado con la población que yo trabajo ha sido la ausencia de figuras de autoridad o de referentes afectivos para nuestros muchachos. Papás que pasan mucho tiempo en la calle porque están trabajando y los pelados están solos en la casa, o no hay una abuela que esté como a la atenta, que generalmente cuando los papás trabajan son los abuelos o las abuelas que están como al tanto, una tía, una cuidadora, personas, o sea, faltan como esas figuras de autoridad en la casa y los límites y las normas tienden a ser tan flexibles que estos muchachos empiezan en la edad y en la época de la experimentación. Yo generalmente cuando le pregunto a mis chicos, a los pelados con los que trabajo, les digo, ve, vos más o menos a qué edad empezaste el consumo, porque una población muy alta de los chicos con los que trabajo son consumidores. Y todos me responden a eso de la edad entre los 11, 12, 13 años, que es cuando se inicia la adolescencia aproximadamente, ¿cierto? Ve, ¿y por qué consumiste? ¿Qué te llevó a ese consumo? Muchos nombran, no, por experimentar, pero es que ese experimentar a veces es porque están solos, en la casa no hay nadie, en la casa no hay quien esté pendiente de ellos. En ocasiones muchos decían, no, dicen, no, es que como tenía tantos problemas en mi casa, entonces me mantenía con los pelados no sé, de la esquina, de la cuadra. Y generalmente, ¿qué hacen estos muchachos? O sea, no generalizando porque no pasa con todos, pero muchos de estos jóvenes que parchan en la esquina, como ellos lo nombran, porque es como el léxico, pues hacen este tipo de actividades, ¿cierto? Hay un cierto consumo, no todos, pasa en la mayoría de las veces. Bueno, algo también muy importante es entender que el tiempo va cambiando, que los adolescentes de ahora no son los mismos adolescentes de hace 5, 10, 15, 20 años, son adolescentes que van cambiando. Vos te sentás a hablar con un adolescente, yo todavía estoy joven, pero yo hablo con un adolescente y yo digo, pues pucha, estoy grande, o sea, crecí porque ya ellos hablan de cosas diferentes, mi adolescencia fue diferente, hablábamos de otras cosas, la música, la moda, los temas, la televisión es diferente. Entonces es muy importante que, por ejemplo, los papás se actualicen con los hijos. Qué bacano que un papá o una mamá pueda sentarse con el hijo y también ir actualizando esos temas, pues como, bueno, qué escucha mi hijo que ve en la televisión, cuáles son las películas que le agradan. Importante también, creo que repetió mucho la palabra importante, pero es importante. Es importante decir importante, no te preocupes. Sí. Por ejemplo, bueno, busquemos esos espacios entre papás e hijos donde podamos tener cosas en común, entendiendo que también estos hijos tienen sus espacios. Por favor, no sean invasivos con los espacios de los hijos. Así es, Ellos tienen Catalina. sus amigos. Cata, tocaste unos temas, pues, es que este programa indudablemente, probablemente hoy sea el inicio de más programas, Cata, para este tipo de asuntos. Tocaste tantos temas Ay, que se sí. me cuesta enfocarme en alguno, pero hay un asunto, indudablemente las generaciones han cambiado. Recuerdo cuando era adolescente y a mí me gustaba el rock y eso se veía como, joder, este man está metido con el demonio, y era literal, así, Están así me las drogas. decían. Sí, tenía pósters de Kiss, de Iron Maiden, de Metallica, Mega, de Poison, Motley Crue, y para mi familia y mi contexto y mi madre eso era la locura. Ahora que tengo un hijo adolescente y la música es totalmente diferente y cierta influencia que tuvo con esa música se mantiene, pero él está en ese momento de buscar sus propios caminos, así tiene que ser. Hay un asunto que tocaste que me parece genial en ese tránsito de las nuevas generaciones y es, ni tú ni yo nos tocó crecer en la adolescencia con las redes sociales, ¿cierto? Exacto, súper Entonces, importante. que tocaras ese tema en este momento, ya llegando a los 20 minutos, Catalina Muñoz, y enseguida empezamos a cerrar este programa que va a ser un abrebocas de más programas, pero
las redes sociales y, Catalina, el gran mensaje que quieres dejarle, uno, a los padres o a la gente cuidadora de adolescentes y dos, por supuesto, a los adolescentes. Bueno, el tema de las redes sociales, yo pienso que uno podría dedicar un programa entero solamente a ese tema. Por ejemplo, en mi época, que tampoco fue hace mucho, yo utilizaba MySpace y utilizaba Hi-Fi. O sea, eso era la locura. Y en ese entonces, pues uno lo que hacía era como chismosear como con las redes de los amiguitos, como, ay, este que subió tal cosa. Pero hoy en día vemos que las redes sociales realmente han generado, yo siento que mucha frustración en muchas personas, porque es un medio en el cual uno tiende como a compararse con el otro. Entonces, ¿cuántos seguidores tiene? ¿Cuántos amigos tiene? ¿Cuántos likes le dieron? Incluso hemos visto, por ejemplo, en programas de televisión nacional, casos de muchachitos que por subir un contenido a las redes sociales se han visto expuestos a una cantidad de accidentes, incluso hasta muertes, por buscar una buena foto, por buscar un buen perfil. O sea, yo siento que la red social es una herramienta vital en esta época. O sea, eso se ha convertido en herramienta de trabajo, en herramienta de estudio, eso ya hace parte de nuestra vida cotidiana. Pero es muy importante para los padres de familia identificar sus hijos cómo la están manejando. Yo quiero contar una experiencia muy breve en este espacio para no extenderme mucho. Tengo una sobrina de 7 años, perdón, de 8 años. Y mi sobrina de 8 años, una vez navegando en Instagram, simplemente viendo fotos, pues mi sobrina, y eso que era el perfil de mi mamá, entonces viéndolo, luego mi hermana se enteró que una persona que se hacía pasar por una niña que supuestamente vivía en México, le estaba pidiendo a mi sobrina fotos en ropa interior, o sea, una niña de 8 años. Si mi hermana no entra como a indagar, Valentina, ¿qué está haciendo con la red social? Nunca se iba a dar cuenta que esto estaba pasando y hasta dónde hubiese llegado mi sobrina si le sigue la cuerda a esta supuesta niña de México. Eso pasa con frecuencia, nos pasa todo el tiempo. Entonces, papás, cuidadores, abuelos, por favor, fíjense sus hijos que hacen en las redes sociales, sean amigos de ellos en redes sociales, así sea que los bloqueen para ver estados o fotos, pero sean amigos en las redes sociales, qué están haciendo, con qué personas se está relacionando. Es imposible que uno tenga más de 100 amigos en la vida real. Esos 3.000, 4.000, 5.000 amigos que tienen en las redes sociales, ¿quiénes son? ¿De dónde salieron? Porque a veces es simplemente por tener seguidores, ¿cierto? ¿Qué contenido están subiendo a las redes sociales? ¿Qué páginas o qué personas están siguiendo en esas redes? Es súper importante que eso lo hagan porque, o sea, ya pasamos más tiempo pegados de una red social del celular que viéndonos cara a cara. Y pasa, por ejemplo, que uno conversa mucho más fácil con una persona por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, que en persona. En persona a veces uno se queda hasta sin palabras, uno no sabe qué decirle, uno es como Ujú. más y ya de ahí no pasa. Así es, así es. Y no, y con este tema, el encierro, pues, ¿uno a qué más se va a dedicar? A Sí, meterse a la red social. pero bueno, mira, Catalina, ya se pasó nuestro tiempo que teníamos dispuesto para tener este programa. Espero te hayas sentido bien. Les cuento que estaba muy nerviosa nuestra amiga Catalina Muñoz y vean, para mí, y ustedes van a verlo, ha sido sensacional. Ha sido sensacional porque tiene el carisma y el conocimiento y se nota que es apasionada por este mundo juvenil y de apoyarlos y de darles el apoyo, no solamente darles like. Yo creo que a todos nos ha costado mucho, a nuestra generación, hablo de mi generación, ya me dijiste vieja ahorita porque me dijiste que estás muy joven, No, es, es broma, es broma. Ese mundo de cuántos seguidores tenés, cuántos likes, no sé qué, eso está bien, ¿sí me entendés? Eso está muy bacano y es el modo operandi, pero yo no pierdo el norte de sentir que hay que dar un mensaje mucho más profundo y ese norte me ha servido cuando he sido docente, cuando he trabajado en diferentes espacios sociales y demás. Catalina Muñoz, psicóloga, hablando de los cuidados, las prevenciones, el acercamiento, la escucha que debemos tener con la gente joven, con nuestros chicos y nuestras chicas. No se trata de ser invasivos, no se trata de meternos a la cama con ellos, no se trata de ponerles una cámara en su habitación, dejarlo ser, dejarlo ser. Y cuando te equivoques, padre o madre, hay una herramienta, es pide disculpas. Dos, aléjate, tómate un tiempo para evaluar la situación, qué está pasando realmente.
Y no está mal que tu chico se pinte el cabello, no está mal que tu hija se pinte el cabello, no está mal que tenga ropa así o asá, no está mal que tenga amigos hetero o no sé qué, no está mal absolutamente nada de eso. Simplemente entienda y entendamos que no podemos juzgar y que a veces se maltrata más al otro imponiendo y es más sencillo o más a veces complicado porque hay que romper egos, eso que decía Gabriel Ramírez en el programa uno de las creencias, creemos que si controlamos absolutamente todo, estamos amando. Y creo que en esta pandemia nos dimos cuenta de que no sabemos amar, que debemos aprender a amar y que amar es la única herramienta. Catalina, mil gracias. No sudaste casi, o sí sudaste. No, nada, súper tranquila. Mira qué Yo locura quiero eso. cerrar con una frase, quiero cerrar con una frase muy interesante con respecto a la inteligencia emocional, ¿cierto? Es importante conocerme. Si yo me conozco, me ayudo. Quiero cerrar con esa frase. Ok, excelente. Si yo me conozco, me ayuda. Excelente. Esa frase, amigos y estimados jóvenes y jóvenes y chicas y jóvenes, lo que quieran, padres, madres, todo el que quiera ver este programa es, primero, deja lo que sea. Segundo, conócete a ti mismo, padre y madre, no terminamos de hacerlo. Y tercero, recordemos que somos familia, recordemos que nos vamos a necesitar y recordemos que en este momento, más que las dificultades, hay oportunidades. Espero que este programa sea de ayuda. Mi nombre es Catalina Muñoz, mi nombre es Marcel Santos, pero realmente me llamo Engomados. Y como siempre decimos, Catalina, gracias totales. Hasta otra oportunidad y gracias por todo. Muchas gracias, chao.